raro esto de mascarilla y luego, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dicen que había un pasajero que al ver que había una tormenta se asustó y le pregunta al comandante: oye, si cae un rayo al motor número 4, ¿qué pasa? Le dice el comandante: bueno, pues con 3 motores estamos capacitados para volar perfectamente. Y le dice: ¿y si cae sobre el motor número 3? Dice: bueno, 2 motores a toda máquina, yo creo que podemos llegar a una distancia considerable. ¿Y si le cae al motor número 4? Bueno, yo creo que a toda máquina con un motor podríamos llegar a un aeropuerto cercano. ¿Y si le cae al último motor que nos queda? A lo que el comandante dice: hombre, si sacamos uno de repuesto y lo ponemos a funcionar hasta que lleguemos a la ciudad, y si le cae otro rayo a ese motor, el comandante dice: pues podemos sacar otro de repuesto y hacemos un aterrizaje de emergencia. El pasajero, ya confundido, dice: pero capitán, ¿de dónde saca usted tantos motores de repuesto? A lo que el capitán le responde: pues del mismo lugar que usted saca los rayos esos. ¿Sabéis? Hoy vamos a ver una conversación súper interesante en la que las preguntas son también muy interesantes y quizás las respuestas un poco más que estas que veíamos. Y es que seguramente tú no eres ni etíope ni eunuco, por lo menos hasta donde yo sé, pero seguramente el encuentro que Felipe tiene con este eunuco tiene muchísimas cosas que decirte a ti y a mí esta mañana. Como muchos sabéis, Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, y aunque parece que escribe un libro en Hechos y otro libro en el Evangelio de Lucas, dicen muchos comentaristas que no deberíamos analizar estos como libros independientes, sino como un único libro, pero en diferentes tomos. De tal forma de que el libro está escrito a la misma persona y con el mismo objetivo. La persona es Teófilo, que es un amiguete de Lucas, y el objetivo es el mismo. Quiere demostrar la veracidad histórica de los sucesos que han ocurrido alrededor de la persona de Jesús y demostrar que las verdades que contienen son verdad y son dignas de confianza. Si nos acercamos un poquito más al capítulo 8, vemos que Lucas parece considerar a Esteban y a Felipe como un subgrupo sobre lo que escribir. Ellos no son parte de los 12 apóstoles. Alguna gente confunde quizás a Esteban como parte de los 12, pero no es parte de los 12 ni Felipe tampoco. Sino que son parte de un grupo de 7 personas que tienen responsabilidades sociales para con la iglesia de Jerusalén. Lo puedes leer si quieres después en Hechos 6. Ambos son evangelistas y predicadores y ambos parece que desarrollan milagros en la iglesia allí en Jerusalén. En los primeros 4 versículos del capítulo 8, Lucas nos pone en contexto. De alguna forma, Lucas dice: amigos lectores, esto es lo que está ocurriendo en Jerusalén. Esto es el momento de inicio. Después de que Esteban predique su sermón, se lo llevan y lo apedrean hasta matarlo. Y Lucas nos dice en este primer versículo que un tal Saulo de Tarso estaba allí mirando. Y no solo mirando, sino aceptando y aprobando todo lo que ocurría. ¿Por qué nos cuenta esto Lucas? Porque es importante, porque se produce una causa-efecto triple en este momento a consecuencia del asesinato de Esteban. En primer lugar, la muerte de Esteban provoca la persecución a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén y los cristianos comienzan a ser perseguidos por Pablo y por muchos otros, y muchos van a la cárcel y otros directamente mueren. Como consecuencia de la persecución, muchos cristianos se dispersan por las ciudades. Dice el texto que a excepción de los apóstoles, de los 12, todos los demás se van a Judea y a Samaria. Y la triple o tercera consecuencia es que esta dispersión de los creyentes lleva una proclamación del evangelio masiva. Estos, lejos de callarse y quedarse en su casa escondidos, proclaman el evangelio. Versículo 4, si estáis conmigo, capítulo 8 de Hechos. Quizás estaría guay que abrís en la Biblia conmigo, porque creo que no tenemos, ¿verdad que no, Pablo? No tenemos nada en pantalla hoy. Versículo 4 dice: predicaban la palabra donde quiera que iban. Luego, en resumen, la iglesia está siendo perseguida, hay muchos cristianos muriendo como Esteban, pero los creyentes siguen predicando el mensaje de Jesús. Por ejemplo, dice Lucas, Felipe. Y fíjate que es interesante porque Felipe es solo un ejemplo de los muchos que están ocurriendo en ese momento. Felipe no es el único que predica el evangelio, es un ejemplo, dice Lucas, de muchos que están ocurriendo. Pero ¿quién es Felipe? ¿Y cómo es él?
¿A qué dedica el tiempo libre? Vemos cosas de Felipe en Hechos 6. Dice que Felipe se dedicaba ¿a qué? A cuidar a las viudas discriminadas por no ser de contexto judío. Interesante. Ya nada más empezar el corazón de este muchacho. En Hechos 8, Felipe va por primera vez a predicar ¿a dónde? A Samaria. Y no sé si recordáis, pero Samaria no era un lugar de vacaciones para los judíos. De hecho, era un lugar que le tenían bastante odio y hostilidad. De hecho, no iban allí, ni de rebote. Y Felipe va a predicar allí. Y cuando va a predicar allí, estamos en el principio del capítulo 8, ¿qué ocurre? Pues que muchos y muchas comienzan a comprender el mensaje y se convierten al cristianismo. Se produce eso que llamamos avivamiento, porque muchos y muchas se convierten en un mismo momento y en una misma ciudad. Y justo ahí justo, empieza nuestra historia. Vente conmigo, versículo 26 del capítulo 8. El Señor viene a Felipe y le dice, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y leemos esto y decimos, Felipe, ve a por pan. Pero no parece que sea eso más o menos. De hecho, lo que más bien le está diciendo es, Felipe, deja lo que estés haciendo en Samaria y vete al desierto a unos 100 kilómetros entre Samaria y Egipto. ¿Qué? Vamos a ver. Hay un montón de peña convirtiéndose aquí. A la gente le flipa como hablo. De hecho, hay muchos que me han dicho que soy mejor que los 12 apóstoles esos. Esto aquí me va muy bien. ¿A dónde voy a ir ahora? A 100 kilómetros. ¿Y al desierto? Pues en el desierto no hay nada. Como vemos en el texto, no se le da mucha información a Felipe. Le dice, ve allí. ¿Y qué hace Felipe? Pues ir. ¿Qué va a hacer? Versículo 27. Y nos encontramos con nuestro nuevo amigo, el etíope y eunuco. Para el mundo greco-romano, Etiopía no era lo que significa Etiopía para nosotros hoy, sino que era toda la parte que está por debajo de Egipto y Libia, lo que para nosotros sería más bien hoy África, el norte de África. Y consideraban todo eso, y de hecho es curioso que para los griegos y los romanos, esta parte la consideraban como el fin del mundo, los confines de la tierra. Y fíjate qué curioso y qué bonito, que lo que ocurre aquí es el cumplimiento de eso que Jesús dice en Hechos 1, en el versículo 8, a sus apóstoles, ¿os acordáis? Le dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y aquí nos encontramos a Felipe después de Jerusalén y Judea, predicando en Samaria, y está ahora a punto de predicar el evangelio a un hombre de los confines de la tierra. ¿No es espectacular? Solo acaba de empezar el libro, ¿eh? Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, estaba allí. En primer lugar, este etíope no es un etíope normal, es funcionario de Candace. Podemos leer eso y decir, ¿eso qué significa? Es curioso, porque no sé si sabéis que los reyes en Etiopía eran considerados como dioses. Y como dioses no podían inmiscuirse en tareas profanas de humanos, como por ejemplo trabajar. Y alguno pensará, pues más o menos como los reyes de ahora, pero no nos vamos a meter en esa cuestión ahora, lo dejamos para otro día, quizás para luego para el café. Lo interesante es que como este rey no podía inmiscuirse en el trabajo ni en el gobierno, ¿quién lo hacía? O su mujer o su madre. Y esta mujer es esta reina Candace. Y el etíope es la persona que le lleva la pasta a la que maneja el cotarro en Etiopía. De alguna forma, el etíope es el CFO, como diríamos hoy, en las siglas estas raras que hemos inventado, de los etíopes. ¿Y qué hace un hombre como este en un lugar como este? Nos dice el texto que había venido ¿a dónde? A Jerusalén. A adorar. Y además nos dice una cosa más, dice que está leyendo ¿qué? El profeta Isaías. Y no sabemos muy bien, porque el texto no nos dice cuál es el punto espiritual de este hombre. Puede que fuera convertido al judaísmo, puede que estuviera buscando a Dios en el judaísmo,
pero lo que está claro es que es buscador, porque ha ido a Jerusalén, lejos de su casa, únicamente para adorar. Y que además se encuentra leyendo Isaías, no está leyendo el Marca, viendo lo regular que le fue ayer al Madrid y Barça, está leyendo al profeta Isaías. Luego el punto exacto no sabemos 100% si está satisfecho o no satisfecho con la religión, pero da la sensación de que quizás no. Y el hecho de que sea eunuco puede que nos dé un poquito de información sobre eso, porque que sea eunuco, es decir, que hubiese sido castrado cuando era pequeño, puede ser que tuviese connotaciones negativas en el judaísmo, ya que quizás no le dejasen formar parte de la vida en el templo o directamente convertirse al judaísmo. Luego, no una situación sencilla la que este hombre encuentra debido a su condición sexual. Y el punto interesante es que está leyendo Isaías, que algunos se puede preguntar, pero a ver, Josué, ¿cómo consiguió este hombre, este africano, una copia de Isaías? Si yo tengo entendido que era dificilísimo conseguir una copia de Isaías y además carísimo. Es cierto, era dificilísimo y carísimo, pero dada la influencia de este hombre y su condición, puede ser que hubiese conseguido el fragmento pagando y a través de algún contacto. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. De nuevo el Espíritu le dice a Felipe algo. Ya no únicamente el dónde y el cuándo, sino también le dice ahora el quién, a ese. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe va corriendo, obedece al instante. Y vemos de nuevo Felipe con su energía, su ganas. Felipe está on fire. ¿Y qué se encuentra Felipe? Felipe se encuentra al etíope leyendo en voz alta al profeta Isaías. Y está leyendo en voz alta por varias razones. En primera, porque en la antigüedad se leía así. La forma de leer era leer en voz alta. Quizás porque querían vacilar de todo lo que estaban leyendo y mostrarle a los demás lo mucho que sabían. Eso es broma. Leían en voz alta, es verdad. Y la segunda, dicen algunos que este pasaje era muy difícil y leerlo en voz alta ayudaba a intentar comprender mejor lo que estaba leyendo la persona. Felipe ve lo que está leyendo y hace una pregunta súper interesante. ¿Entiendes lo que lees? Felipe se acerca de forma amorosa y amable y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope responde, ¿y cómo podré hacer eso si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese a sentarse con él. El etíope responde a la pregunta de Felipe, de explicarle el texto, y le dice, sube, enséñame. Y fíjate que es curioso que ante la pregunta de Felipe se genera esa oportunidad en el etíope para decirle, cuéntame. Y me preguntaba qué habríamos hecho tú y yo si hubiésemos sido Felipe allí al encontrarnos con el etíope leyendo. Y quizás alguno le habría dicho, ¿qué tal, amigo? ¿Entiendes lo que eres? Extranjero ignorante, macho. Y encima negro. ¿Es que no has aprendido nada en las charlas en Jerusalén o qué? Madre mía, menuda juventud. Divina ignorancia. Mira, está leyendo a un profeta sagrado. Está leyendo a un profeta judío. No sabes nada ni de contexto, ni de la ley, ni del hebreo, ni de nada. Además está sucio. Ni te has lavado la mano ni nada. Estás tocando un rollo sagrado. ¿Cómo sois los paganos, eh? No respetáis nada. Por cierto, me han dicho que los negros hacían unas cosas más raras allí, con los niños, con la comida. De nuevo, no sé si os acordáis de cuando tuvimos el taller de las preguntas, pero ahí veíamos un poquito la importancia de las preguntas y aquí de nuevo vemos la importancia de las preguntas en las preguntas que hace Felipe. El arte de Felipe de hacer unas buenas preguntas. ¿Entiendes lo que lees? Felipe ni le acusa, ni le da la chapa, sino que le pregunta. Y la pregunta de Felipe abre la posibilidad de que se produzca una conversación sobre las Escrituras y sobre Dios mismo.
Felipe dialoga con él y muestra compasión de verdad. Y me pregunto cuántas veces este eunuco habría recibido una pregunta con compasión, como Felipe la hace. Respondiendo el eunuco a Felipe, le dice: te ruego que me digas de quién dice eso el profeta, de sí mismo o de otro. Fíjate, porque la pregunta del eunuco es espectacular. Oye, este texto está guapísimo. ¿De quién habla? ¿De sí mismo el profeta o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, 35, y comenzó desde esta escritura, y anunció el Evangelio de Jesús. Aquí llega el amigo evangelista Felipe, dice: ¿quieres que te cuente? Déjame que te cuente, me dedico a eso. Esto es interesante para pensar, ¿verdad que sí? El orden en las conversaciones, en las relaciones personales, sí altera el producto. Quizás en la suma no, pero aquí sí. Y fíjate, porque estamos tú y yo dejando espacio a nuestros amigos, a los etíopes que nos encontramos por el camino, para que nos pregunten. O como tú y yo somos muy listos y ya sabemos la pregunta que quieren hacernos, les estamos contando la temporada 1, la 2, la 3 y el trailer de la 4. Dice Lucas que Felipe le anunció las buenas noticias de Jesús desde la Escritura. Y es genial el paralelismo que existe entre Lucas 24, cuando ese hombre desconocido, ese Jesús resucitado que los discípulos no conocen, se encuentra con ellos en el camino de Maús y le dicen: mira, estamos rayados, no sabemos por qué ha muerto el Mesías, no entendemos muy bien las Escrituras. ¿Y qué dice que hace Jesús? Desde las Escrituras demuestra que Él es lo que todas las Escrituras hablan, demuestra el Evangelio desde las Escrituras. Interesante que Felipe hace lo mismo aquí ahora. Y qué importante es eso de predicar el Evangelio desde la Escritura. Y dice el texto que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. Ahora yo me preguntaba, ¿qué es eso? Lucas, macho, enróllate un poco más, cuéntanos un poco más qué significa eso de anunciarle el Evangelio de Jesús. ¿Hasta dónde fue? ¿Qué le dijo? Le habló de la cruz, de la resurrección, le habló de la ofrenda, ¿hasta dónde? Felipe. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y quizás hay cosas que pasan desapercibidas de la respuesta del etíope, pero creo que la respuesta del etíope nos muestra un montón de cosas de lo que Felipe parece que le ha dicho antes. En primer lugar, el eunuco habla de agua y de bautismo, por lo cual algo ha tenido que decirle Felipe sobre el agua, sobre el bautismo y sobre lo que eso implica. Y parece que no solo eso, sino que en el mensaje que Felipe le ha dado al etíope, parece que ha habido algún tipo de invitación personal en la que el etíope se siente forzado a responder de alguna forma a esa invitación que Felipe está haciendo. Por lo cual parece que el mensaje de Felipe, ese Evangelio de Jesús, terminó ofreciendo algo, lo cual tenía que responder el etíope. Felipe empieza por las Escrituras y termina haciendo una invitación personal al arrepentimiento y al bautismo. ¿Lo habías pensado? Si no, ¿de dónde? Dice el etíope: aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Y qué importante es esto? Dejarme por enfatizar esto. Las buenas noticias de Jesús no son un mensaje o un mero anuncio. Son una invitación. El Evangelio lleva consigo una invitación. No es posible predicar el Evangelio de Jesús a alguien sin invitarle a algo. Hay un error en presentar a Jesús como una especie de mecenas o de maestro sin ofrecer algo más que lleva. Jesús no es alguien que te gusta como un grupo de música y lo presentas. El Evangelio de Jesús implica presentar a Jesús e invitar a la gente a conocer a Jesús personalmente. Lo demás se queda a medias. ¿Y sabes el problema de quedarse a medias? Que a medias no hay Evangelio de Jesús.
¿Cuántas veces invitamos tú y yo a nuestros amigos a conocer a Dios personalmente? A hablar con Él, a acercarse sin miedo. Les contamos quizás que Jesús ha muerto por sus pecados y paramos ahí. El ejemplo de Jesús no fue ese. No sé lo que hacemos nosotros, pero lo que Jesús hizo no fue eso. Cada vez que Jesús hablaba de sí mismo, estaba invitando a los oyentes a acercarse a Él de forma personal. Jesús dijo: yo soy el agua viva. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Tienes sed, amigo? ¿Tienes esa sed en tu alma que no se llena? Ven a mí, yo quiero darte agua y agua viva. Yo soy la resurrección y la vida. Quien en mí cree, nunca morirá. Tienes vida, la tienes en abundancia. Yo he venido a esta tierra para darosla. ¿La quieres? Y fíjate que preguntas como la de Felipe quizás nos ayudan a pensar y quizás deberíamos comenzar a ponerlas más en práctica. Preguntas como: ¿entiendes lo que lees? ¿Quién piensas tú que fue Jesús? ¿Crees que es ese que nos enseñan en la tele? ¿Y si Dios es personal? ¿Y si quiere relacionar contigo? Oye, ¿y qué te impide acercarte a Jesús hoy? Oye, ¿qué te impide seguir a Jesús hoy? ¿Qué te impide bautizarte? Volvemos al texto. Aquí hay agua, dice el etíope. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Súper rápido este versículo, parece que no aparecía en los textos originales, y la mayoría de académicos lo consideran así, pero incluyen que se incluyó más tarde porque era una formulación típica que la Iglesia primitiva hacía cuando se iba a bautizar a alguien. ¿Crees en Jesús de todo corazón? Sí creo, te bautizo. Lo introdujeron de forma más tarde al parecer para de alguna forma indicar cuál era el procedimiento típico del bautismo. Aún así, esto no es lo importante del asunto. Lo importante es que parece que no había nada que impidiese que este hombre fuese bautizado. ¿Tú crees que el etíope era calvinista o arminiano? Antes de bautizarse, me refiero. ¿Tú crees que sabía todo sobre los profetas y sobre Jesús de Nazaret? ¿Tú crees que entendía perfectamente la carta de Pablo cuando le llegó al mail? Esa es la de los romanos, la fácil. ¿Qué habríamos respondido tú y yo si el etíope nos pregunta: oye, ¿qué impide que sea bautizado si creo en Jesús de todo corazón? Ya veremos si crees. El tiempo dirá. Tienes que hacerte unos pocos estudios antes, leerte este libro, a ver si... Tienes que mirar, leerse eso. Me pregunto si hemos complicado a veces el mensaje de la habitación de Jesús demasiado, en lugar de hacerla como la Iglesia primitiva la hacía. ¿Crees de todo corazón que Jesús es Dios y murió por ti? Y sí. Estás dentro. Bienvenido al club. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El eunuco lo tiene claro. Para el carro, se baja y dice: bautízame. El tirón. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y me flipa ese 39 final. Y siguió gozoso su camino. Porque la salvación, la comprensión del Evangelio de verdad trae gozo a nuestras vidas. El gozo de la salvación que inunda de arriba a abajo nuestro corazón. Y a veces llevamos mucho tiempo de creyentes y me preguntaba: ¿te acuerdas de cómo funciona esto? ¿Recuerdas el gozo de la salvación? ¿Lo has vivido en tu vida? En primer lugar, quizás deberíamos preguntarnos eso. ¿Lo hemos vivido en la vida de la gente que tenemos a nuestro alrededor? Quizás de nuestra familia, de nuestros amigos. Oramos
por ver ese gozo de la salvación en la gente que tenemos alrededor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El etíope no vuelve a ver al evangelista, porque Felipe desaparece, pero se va con el Evangelio y con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Felipe después? Pues como buen rockstar del reino, que es lo que Felipe era, sigue de gira. Y por allí por donde va, hace el trabajo del evangelista, predica el Evangelio. Da igual donde esté. En un lado, en otro, Judea, Samaria, Egipto, el desierto, Cesarea, predicando un mensaje de Jesús. Y para ir terminando, ¿qué cosas podemos ver de este texto, tú y yo hoy? No sé qué vino ahora mismo a tu mente de lo que estamos escuchando y qué piensas que podemos aplicar. Pero creo que del ejemplo de Felipe podemos aprender 3 cosas interesantes. La primera es que Felipe amaba a las personas. ¿Por qué amaba Felipe a las viudas despreciadas por el resto de la sociedad? Imagino porque Dios las amaba y Felipe tenía el corazón ahí donde Dios lo tenía. Y no solo tenía el corazón por las viudas, sino también por los samaritanos, esos herejes traidores. Felipe salta las barreras sociales que están construidas en el momento y los ama de verdad. Aquí de hecho tenemos a Felipe amando a un tío del confines de la tierra, del fin del mundo. Y cuando estaba meditando sobre esto, me acordaba de lo que nos compartía Ian, no sé si os acordáis cuando estuvimos viendo con él Jonás. ¿Qué diferencia de Felipe con Jonás, verdad? Felipe no parece que haga muchas diferencias entre sexo, ideología o cultura, ni orientación sexual ni ninguna otra cosa. ¿Y nosotros? Amamos tú y yo a las personas. Nos preocupamos por ellas. No solo por aquellos de los cuales podemos obtener cosas, sino aquellos de los que no. Amamos quizás a los olvidados, a los excluidos, a los abandonados. Amas tú incluso a aquellos que no creen en Dios. A aquellos incluso que maldicen a Dios. Otra cosa que vemos en Felipe es que no ama únicamente a la multitud, sino al individuo. Está predicando en Samaria a miles. Se va al desierto a predicar a uno. Y pensaba sobre esto, que tenemos muchas veces predicadores o predicadoras para multitud, con mucho amor desde arriba, y se desvanecen cuando desaparece la tarima. El mensaje cristiano no funciona así. La iglesia primitiva se cimentó y creció bajo la motivación y el cuidado de alcanzar no a muchos, sino a uno. El amor y preocupación por el individuo, no por la multitud. Aunque podemos preguntarnos hoy, ¿y cómo hacemos para que nuestro amor crezca? Pues creo que es meditando en ese mensaje que queremos predicar, meditando en el mensaje, en el Evangelio de Jesús. No sé si te acuerdas que tú eres amado por Dios de una forma increíble que llevó a Dios a morir por ti. Medita en eso, piensa en eso. Estate en silencio y recuerda cómo el Dios del universo se hizo carne y hueso por amarte a ti y darte vida nueva. Que ese amor transforme la forma en la que tú amas a los demás. Pidámosle a Dios como iglesia que nos dé el mismo amor que tiene por las personas. En segundo lugar, Felipe es guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando se habla del Espíritu Santo y de su guía, hay alguna gente que se pone nerviosa. O que dice, es que eso es para otro tipo de iglesias, más sensacionalistas y eso, para nosotros no. Mira lo que escribe Martin Lloyd-Jones, que puede ser culpable de cosas, pero de ser de esas iglesias raras, sensacionalistas, no. Dice, hay momentos guiados por el Espíritu Santo como este de Felipe.
Vemos también estos momentos cuando leemos la historia de la Iglesia durante los siglos, y de forma indudable y clara, durante momentos de avivamiento. Creyentes que directamente recibieron palabra de Dios. Ellos creían de verdad que era el Espíritu Santo el que les hablaba, y los hechos demostraron que así era. Y concluye Jones: sin ninguna duda, si negamos la posibilidad de que el Espíritu Santo nos hable y nos dirija hoy, seremos culpables de apagar al Espíritu Santo. Y déjame preguntarte con respecto a esto: ¿cuándo ha sido la última vez que te has levantado al comenzar el día antes de currar o de estudiar o de lo que hagas normalmente y has dicho: Dios, ¿a quién quieres que me acerque hoy? ¿A quién quieres que hable hoy, Señor? Dios, por favor, hazme sensible a tus palabras, a tus impulsos, a tu guía. Yo quiero ir donde tú me lleves. Dame un etíope si hace falta. Porque esto de Felipe no está aislado. Si le pegáis un repaso al libro de Hechos, lo encontramos una y otra vez. Los apóstoles no predicaban a quien ellos querían, sino a aquellos que Dios había preparado de antemano. Como el etíope aquí. Y a veces me pregunto si estamos tú y yo pegando cebollazos a una pared, porque Dios nos mandó al otro lado, pero estamos aquí. Quiero contar súper rápido algo que nos ocurrió hace poco más de un año cuando vivíamos en Oxford. Yo tenía, como parte de mis estudios, que ir a algunas Mission Weeks que se llaman o jornadas evangelísticas. Jornadas en las cuales predicábamos el Evangelio en la universidad. Y teóricamente yo iba a Farnham, una del norte de Inglaterra. La noche de antes estábamos Pablo y yo en el cine, mi Pablo se acuerda, y me llega un mail de la directora de OCA a las 11 de la noche, muy raro para un británico mandarte un mail a esa hora, y me dice: Josué, las jornadas de Farnham han sido suspendidas, vas a ir a Londres, a Surrey, mañana a las 7 de la mañana. Sorpresa, a los sureños no pueden hacer eso porque tenemos más flexibilidad, a otros le habría dado un ictus. Luego llegué allí a la jornada sin saber muy bien qué era, llegaba evidentemente descolocado, me había perdido las reuniones de ventilación, no tenía que dar charlas, no tenía que participar en nada, llegaba allí de rebote y me habían mandado para no dejarme en casa toda la semana. Y recuerdo llegar y orar y decir: Señor, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero si me has traído aquí por algo, hazme sensible y llévame a donde me tengas que llevar. Qué casualidad que aparece por ahí Miguel, un estudiante de primero de carrera, madrileño, pero estudiando en Londres. Y Miguel creía en Dios a su manera, una manera un poco curiosa. Y recuerdo, hablando sobre la persona de Jesús, que llegábamos a la conclusión de que, no sé, ese Jesús era un poco diferente al Jesús de los evangelios. Y recuerdo, ante la pregunta de: oye Miguel, ¿y por qué murió Jesús por nosotros? Quedarse callado durante unos minutos y decir: no tengo ni idea. No lo sé, tío. ¿Por qué murió y no lo hizo de otra forma? Cuéntame tú, por favor. All right, vení para eso. Y recuerdo cuando terminé de explicar el Evangelio, Miguel me dijo: pero yo no tengo una relación personal con Jesús. Yo nunca le he agradecido su muerte por mí, ni le he pedido perdón por rechazarle. Y recuerdo que allí mismo Miguel oró por primera vez en su vida y le entregó su vida a Jesús. ¿Tú crees que fue casualidad que el único estudiante español del curso apareciese de repente en esas jornadas, en el último día, para predicar el Evangelio al español, en español? No funciona así. Dios está vivo. Dios sigue llamando a personas. Dios sigue orquestando encuentros. La pregunta quizás es: ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Estamos nosotros yendo donde Dios nos pide que vayamos? ¿O nos estamos quedando con la multitud? ¿Estás yendo allí donde tus amigos están? ¿O estás decorando la iglesia?
Quizás Dios nos pide que salgamos a la carretera, como le pidió a Felipe, que caminemos. Ir por el mundo, dijo Jesús. ¿Estamos tú y yo yendo o quizás estamos más entretenidos viendo Netflix? ¿Estamos yendo o quizás nos estamos ocupando más de que las casas estén limpitas? En tercer lugar, Felipe predica el Evangelio de Jesús desde la Biblia. Felipe está tan familiarizado con la Biblia, la conoce tan bien, que es capaz de llevar a la gente a Jesús desde el profeta Isaías. ¿Sabes? No todos los judíos entendían el pasaje que el etíope está leyendo de la misma forma. No todos pensaban que este era un pasaje mesiánico. De hecho, había muchos judíos que pensaban que el profeta se refería a sí mismo. Otros judíos consideraban que ese pasaje se refería a ellos mismos como judíos, que estaban siendo ultrajados o castigados por el Imperio Romano. Qué importante es leer las Escrituras sabiendo quién es Jesús y qué hizo en la cruz. Saber quién es Jesús y qué hizo en la cruz nos da las gafas necesarias y buenas para entender las Escrituras, el Antiguo Testamento y a los profetas. Quizás tú hoy estás aquí, un poco también de rebote. Lo mismo te suena un poco raro esto, porque lo mismo no eres ni cristiano ni cristiana todavía. Quizás no has conocido a Jesús personalmente. Quizás lo mismo sientes como el etíope que hay barreras entre Dios y tú. Al igual que él quizás no podía convertirse al judaísmo por su condición sexual, quizás tú por eso mismo hoy sientes que quizás hay barreras en tu sexualidad o en tu familia. El texto que Isaías estaba leyendo, el texto que el grupo estaba leyendo, era el siguiente. Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Isaías, aquí como Felipe le explica de eunuco, nos habla de Jesús, del Mesías, de Dios hecho carne y hueso que vino a habitar entre nosotros. ¿Sabes para qué? Para destruir toda barrera posible que existía entre Él y nosotros, entre Él y tú. Ya no hay nada que te separe de Dios hoy. Nada. No hay nada que puedas hacer, pensar o ser que te aleje de Dios hoy. Jesús en la cruz gritó, consumado es. Está hecho. Ya no hay barreras. Entiendes lo que ves. Entiendes lo que escuchas. Entiendes la invitación de Jesús hoy para tu vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que si bebes no tendrás sed jamás. ¿Qué te impide hoy entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué te impide pedirle perdón a Dios quizás hoy y abrazarle? Dios te ama y lo ha dado todo por ti. Dios está cerca. Acércate hoy y háblale. Dios está escuchando. Papá, gracias por tu palabra y gracias por la libertad que encontramos en Jesús de leerla y de poder leerla a través de las gafas que tú nos das. Gracias porque, siendo inocente, por amor a nosotros, moriste, nos diste una vida increíble. Gracias por la invitación de tu Evangelio. Ayúdanos a aceptarla, a acercarnos y a poder
verte, gustarte y vivirte. Ayúdanos a amar a las personas. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer preguntas importantes. Nos acercamos a ti y pedimos que nos perdones. Queremos relacionarnos contigo de forma libre. Cualquier cosa que estorbe, quítala. Gracias porque en tu amor encontramos libertad. Gracias porque en la muerte de Jesús no hay barreras ni obstáculos para relacionarnos contigo. Gracias por ello y ayúdanos en nuestra incredulidad.